Recibimos ahora al antropólogo Javier Torres Seoane, dirigente de la Asociación Civil SER, Servicios Educativos Rurales, que si mi memoria es exacta, desde 1980 viene contribuyendo a colmar un poco las brechas que separan a los peruanos de las ciudades de los peruanos del mundo rural. Y eso supone también interrogarse el juego político que mañana se va a expresar de una manera manifiesta en el Congreso. He leído, señor Torres Seoane, muy buenas noches, bienvenido a RPP, un artículo suyo reciente en el que analiza este juego que se va a producir mañana entre el gobierno por una parte, las bancadas por otra, en sus divisiones internas, en sus disputas entre sí, en sus radicalismos en algunos casos, y frente a estos dos actores, los ciudadanos que intentan comprender hacia dónde va el país y qué políticas públicas hay en marcha para resolver los problemas que enfrentan cotidianamente. Muy buenas noches. A pocas horas de que esa sesión comienza, a 14 horas, ¿cómo ve usted entonces la correlación entre estos tres actores diferentes? Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Justamente quiero recoger de voz del director regional de Loreto, ¿no? Sí. Que creo que ha planteado claramente en qué está preocupada la gente. La gente está preocupada por la pandemia, la gente está preocupada por una posible tercera ola, por no contagiarse, ¿no? Y los actores políticos están envueltos en una suerte de guerra, entre comillas, ¿no? Donde el gobierno, por un lado, y un sector de la oposición están en una lógica de confrontación y de mantener este estado y este discurso de polarización que viene desde la segunda vuelta. Es como que siguiéramos en campaña, ¿no? Entonces, el problema es que toda decisión o acción de cualquiera de estos dos bloques es leída en esa clave por el frente opositor o por el gobierno. Entonces, es muy incierto qué puede pasar mañana. Sinceramente, lo que podía opinar yo hace unas horas puede haber cambiado luego de la decisión del traslado de Vladimiro Montesinos a otro penal, el cierre de la base naval, porque esa decisión, que puede ser legal, correcta, adecuada, dada en este momento, en la víspera del voto de confianza, obviamente activa la reacción del sector más duro que se confronta con el gobierno. Ahora, entonces, esa es una primera mirada, ¿no? Y lo otro, me parece, Fernando, que el gobierno puede tener una lógica de confrontación y de choque si esa es su decisión, pero el gobierno ha sido elegido para gobernar. Y ahí me parece que es donde están los principales problemas del presidente Castillo en este momento y del gabinete. ¿Podría tener la confianza? Sí. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir usted cuando hace referencia a las dificultades para gobernar? Explíquenos. Que para gobernar no basta un discurso que apele al pueblo, que puede ser importante, siempre es importante apelar al pueblo, convocar al pueblo, pero el pueblo necesita respuestas. El pueblo ha elegido un gobierno para que resuelva los problemas de la reactivación, para que resuelva los problemas laborales que puedan haber surgido producto de la pandemia y otros que vienen de antes, para resolver el tema del gran debate que he visto en RPP varios programas sobre esto, sobre el tema del retorno a clases, cómo se hace, cuándo se hace, o cómo nos preparamos para cuando llegue ese momento. Entonces, tú puedes nombrar políticos como ministros, y hemos tenido políticos como ministros en todos los gobiernos, ¿no? No solo tecnócratas, pero tú necesitas, si pones a un político, uno, que sea un político con capacidad política justamente para gestionar su sector y los conflictos de su sector, y con un buen equipo técnico. O sea, no te puedes llenar de políticos como tampoco te puedes llenar de tecnócratas. Estamos
pasando, es como un bandazo, ¿no es cierto? Nos cansamos de los tecnócratas y entonces llamamos a los políticos. Y lamentablemente los políticos a los que ha convocado en más de un caso el presidente Castillo para su gabinete no dan la talla o están envueltos en responder un conjunto de acusaciones, algunas pueden ser exageradas, otras no, pero están sumergidos en eso y no logran salir. Ahora, más allá de los ministros, usted señala que hay una tensión entre la altisonancia a la que es afecto Vladimir Cerrón y el silencio de Pedro Castillo. O sea, no se trata solamente de los ministros, sino de las dos personalidades más importantes del oficialismo. Así es, así es. Ahora, yo diría que el profesor Pedro Castillo, el presidente de la República, en los últimos días ha comenzado a hacer un esfuerzo por hacerse más presente él directamente, por asumir la responsabilidad de sus decisiones. Y a mí eso me parece correcto. Me parece que el presidente tiene que dar la cara. Él es el que gobierna. O sea, Vladimir Cerrón puede lanzar 50 tweets al día cuando se enoja, pero él no gobierna. Y él no es el responsable de las decisiones del gobierno. El responsable es el presidente de la República. Y entonces él tiene que dar la cara. Por ejemplo, ahora cuando se hizo el anuncio sobre el traslado de Montesinos, él ha salido y ha hablado. He visto que ha empezado a reaccionar, diría yo, el presidente Castillo, ¿no? Y yo esperaría que sepa modular esa relación también tensa que tiene con los medios de comunicación, que se encuentre un equilibrio, porque también eso genera pues mucho ruido, ¿no? Y el señor Cerrón dirige un partido, perfecto, pero no gobierna la República del Perú. Nadie lo eligió. De acuerdo. Por otra parte, usted es uno de los pocos analistas que le ha dado mucha importancia, como ejemplo, pero en sí mismo, al bloqueo en Chumbivilcas. Y parece usted sostener de que estamos distraídos con estas, digamos, guerras políticas, como ha dicho usted, y descuidamos la gestión, en este caso de una actividad como la minera, que resulta crucial para nuestra economía. Claro, ahí me parece que es fundamental entender dos cosas. Uno, que el conflicto existía antes de que el gobierno se instalara. Incluso el bloqueo de la carretera venía de antes. El premier Bellido hace un gesto valioso que se le debe reconocer, va, dialoga con sus paisanos, porque él además es chumbivilcano, plantea una tregua, ¿no?, de 60 días, pero a los 15 días se reactivó el paro. ¿Por qué? Porque no los habían llamado por teléfono para citarlos a la reunión, ¿no? Porque no, y cuando hubo una reunión no llegó la empresa, problemas de coordinación, lo que fuere, pero la gente dice, oiga, ¿qué pasa? Si le hemos dado 60 días de tregua, ya al día siguiente me han debido convocar, organizar el diálogo. Y por eso se volvieron a ir al paro. Eso ha llevado a que haya una nueva reunión este fin de semana, donde ya se han establecido grupos de trabajo, comisiones, pero se debió haber evitado ese trance. Pero si tú tienes a un primer ministro que está sumergido en este ir y venir a Plaza Bolívar, ¿no?, no va a poder gestionar y darle seguimiento a una situación como esta. Y mira, a Fernando Zavala, cuando era le pasó lo mismo. Se ahogó en las reuniones con Luz Salgado, ¿no? Constantemente iba al Congreso y el país se le iba por otro lado. Entonces, y lo segundo, Fernando, disculpa, es que así como el caso Chumbivilcas, hay cientos de conflictos en el Perú, cientos de problemas pendientes que el presidente Sagasti no podía atender porque se encargó de la vacunación, que el presidente Vizcarra simplemente pateaba para adelante, como se dice, y el presidente Kuczynski creo que ni se enteró. Entonces, hay un acumulado de protestas, de malestares, y el gobierno tiene que estar ahí. De acuerdo. No el primer ministro, pero el gobierno. Y CER, que es la asociación que usted dirige, también tiene que estar ahí para informarnos. Muchas gracias, Javier Torres Seoane, por sus explicaciones y su presencia en RPP. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre un tema gravísimo,
quizá el más importante, que es el tema del cambio climático y también sobre energía. Y vamos a hacerlo con unos especialistas peruanos en estos dos temas, que es el ingeniero y economista Humberto Campodónico.